En el Perú somos más de 6 millones de cristianos evangélicos que nos preparamos para reiniciar las reuniones en las diferentes iglesias. En el Perú hay diferentes regiones en donde la población se identifica como evangélicos. Por ejemplo, en la región de Ucayali, con su capital Pucallpa, con un 28%, y son 9 regiones que se identifican con una población que supera el 20%, lo que implica que la iglesia evangélica en estos últimos años ha experimentado un crecimiento numérico. Asimismo, la región con menos cristianos evangélicos es Arequipa, con apenas 6.5% de la población. Muchos me han estado preguntando cuándo ya se reinician las reuniones en las iglesias evangélicas. Yo creo que estamos ya muy cerca, pero es importante hacerse una pregunta: ¿regresar para hacer lo mismo? ¿Regresar para terminar en cultos que solamente son mercantilistas, religiosos y mediocres? Yo creo que no. Dios nos está dando una nueva oportunidad, ha sido un tiempo de prueba y tenemos que superar las deficiencias que hemos tenido durante mucho tiempo. A continuación, permítame compartir 3 deficiencias que tenemos que superar. La primera es la irresponsabilidad. Dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Tenemos que asumir nuestros compromisos y respetar, cumplir nuestras responsabilidades. Que con qué facilidad buscamos muchas veces excusas y pretextos y no cumplimos con las responsabilidades, con los cargos que tenemos en las congregaciones. Qué lástima cuando algunos buscan pretextos y por un partido de fútbol, así juega la selección peruana, dejan de ir a las reuniones, y otros que tienen cargos que son importantes, lo dejan de lado porque dan otras prioridades. Tenemos que aprender a ser responsables. Responsables, por ejemplo, cuando pedimos prestado dinero y no devolvemos. Cuando nos tocan la puerta para estar cobrándonos. Responsables porque nuestra palabra tiene credibilidad y como líderes y como pastores generamos confianza. Si no transmitimos responsabilidad, no tenemos autoridad para predicar. Porque cuando queremos que otros cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. Cuando queremos limpiar casa ajena, primero tenemos que limpiar nuestra propia casa. La segunda deficiencia que tenemos que superar, y que es muy notorio en nuestro contexto, especialmente el contexto peruano, es la impuntualidad. Seguramente usted ha tenido la decepción de ir a una reunión porque lo citaron a las 9 de la mañana, pero la reunión empieza a 9:30, 9:45, 10 de la mañana. Y esto es. Y suelen decir, es que estamos en el Perú. Pero es un pésimo testimonio. Es un pésimo testimonio. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros alabamos, adoramos, cantamos, creemos y confiamos, es un Dios puntual. 700 años antes que Jesús naciera en Belén, ya el profeta Miqueas anunciaba que Jesús tendría que nacer precisamente en Belén, 700 años antes, y puntualmente Jesús nació. Jesús anunció que al tercer día iba a resucitar, y el tercer día, un día domingo, día del Señor, muy temprano Jesús resucitó. Permítame decirle que puntualmente Jesús vendrá también por segunda vez. Tenemos que superar esta deficiencia. Perú nunca será un país desarrollado mientras todavía tenga esta lamentable característica, ser impuntuales. Los países desarrollados se caracterizan porque valoran mucho el tiempo. En otras palabras, usan el tiempo y no permiten que el tiempo los use a ellos. Pero hay una tercera deficiencia. Y esa tercera deficiencia es la improvisación. A estas 3, irresponsabilidad, impuntualidad, improvisación, yo le denomino la triple I. 3 desafíos, 3 deficiencias que tenemos que corregir. Vamos a regresar a nuestras reuniones, pero hay que pedirle al Señor para que nos ayude para superar estas deficiencias. La improvisación, ¿por qué? Porque no nos gusta planificar. Lamentablemente, estamos viendo cómo cuando un gobierno no planifica, termina en improvisación y todos los esfuerzos que hacen terminan de manera negativa, malos resultados, algo ineficaz. El Dios de la Biblia es el Dios de la planificación. Pablo no hacía sus viajes misioneros al azar. Si usted lee el capítulo 15 de Romanos, va a comprobar cómo el apóstol Pablo planificaba sus viajes. En el capítulo 15, él va a confirmar que llegó hasta Ilírico, ex Yugoslavia. En ese mismo capítulo 15, Pablo va a decir
que pensaba ir hasta España y pasar por Roma. Tenía planes. Sus planes no eran improvisados. Lo que yo observo en estos días es mucha improvisación. La improvisación nos conduce a, ¿qué cosa? La mediocridad. Tenemos que planificar. Si usted me pregunta, ¿y en dónde está en la Biblia lo de la planificación? Permítame responderle. Lucas capítulo 14 nos enseña el concepto de lo que es planificar. Hay de aquel que empieza a construir una torre y no la termina, porque no calculó, no planificó bien. Así que hay que planificar ahora que vamos a empezar una nueva etapa. Si queremos cambiar, recordemos, solos no podemos. Necesitamos de la intervención de Dios y por eso debemos tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Caminar todos los días tomados de la mano de Dios.